Joana Ramírez. Buenos días. Buenos días, Joana. Joan, ¿qué hubo, Joan, hombre? Hacía días que no te veía. Qué bueno que estés conectado a este espacio. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Me alegra verlo, Buenos días. hablarlo. Igualmente, hombre, Joan, usted siempre con el superhéroe ahí al lado en esa foto, ¿no? Superman. Y señor, con los niños. Total, sí, sí. Juan Pablo, buen día, hermano. Buenos días. Buenos Buen días, día, Sandra. jefe, ¿cómo están? Bien, bien, Juancho. Lady Tatiana Montaño también nos acompaña. Vea, Juan Pablo Buenos con la días. foto para en el oriente. Tatiana Liliana Sánchez. Liliana, bienvenida. María Elena Suárez, qué bueno, María Elena, que estés acompañándonos. Buenos días, don Jorge, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, María Elena. Nubia Esperanza Bernal, bienvenida. Y Oscar Javier, Regional Centro. Buenos días para Muy todos. buenos días. Buenos días para todos. Oscar, buen día, hermano. Sigue siendo hincha de Millonarios, me imagino, ¿cierto? Muy hincha, me consta. Demasiado, diría yo. Me consta, Sí, sí, dice sí. dama. Total. Me consta, siempre me da durita. Claro. Sandra Yané Quiñones, Regional Suroccidente, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Qué bueno. Ya Sandra Milena Lara ya la saludamos. Valeria Barbosa. Valeria, ¿es de dónde? Valeria, bienvenida, buenos días. Bueno, Valeria, no tenemos conexión. Virginia Orozco, bienvenida. Hola, buenos días para todos. Buenos días, Virginia, bienvenida. Y Wilson Moreno, ¿a quién aparece con el código de Wilson Moreno? Muy buenos días, don Jorge. ¿Cómo le va aquí a la Regional Centro? ¿Cómo está? Ah, Wilson. claro, Wilson. Oh, sí, porque está con un balón ahí. Muy bien, bienvenidos todos a este espacio maravilloso. Ah, me faltó a Yurley Molano. Yurley, bienvenida. Yurley. Bueno. Listo. La invitación, pues, muy agradecido por la asistencia a este espacio que hemos venido fomentando desde la empresa, buscando crear hábitos de lectura. Como les he dicho, cuando uno lee un libro ya no es el mismo. De verdad, muy complacido poder contar con todos ustedes acá. Y esperemos que muchos más se vayan sumando en el transcurso del espacio. Vamos a tener hoy un libro maravilloso de negociación que se llama Rompe la barrera del no. Esperemos que todos lo hayan disfrutado. Contamos con una conferencista internacional que se ha preparado muy bien, que se arriesgó. Recuerden que cuando uno se arriesga, aprende. Mejor dicho, cuando uno se expone, aprende más, porque es la posibilidad de expresar de alguna manera lo que uno siente a partir de lo que leyó, de lo que vio, de lo que entendió. Entonces, bienvenidos. No sé, Dama, si quieras agregar algo al respecto. Bienvenidos todos a este espacio de Libertura. Vamos a disfrutándolo. Esperamos o esperamos una participación muy activa con todos ustedes de los comentarios y del resonar que les ha dejado el mismo. Entonces, le damos el paso a Damaris para que le demos entrada a nuestra expositora. Claro que sí, Jorge. Claro que sí. Ahí me escuchan, sí, ¿cierto? Sí, sí, ahí te escuchamos. Y ahí Sí, estamos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con un libro que nos trae Chris Voss. Él trabajó en el FBI durante 24 años. Actualmente es uno de los mayores expertos y profesores en tácticas de negociación, como lo pudimos ver pues en el libro. Él utiliza todos esos años que tiene de experiencia, todas esas crisis, para desarrollar un programa donde vimos esas técnicas que íbamos compartiendo semana a semana, ¿cierto? Acreditadas internacionalmente, pero pues entonces para este libro tenemos una invitada muy especial y le damos paso a Carolina Jaramillo, quien nos va a contar qué dice el libro y pues qué enseñanzas nos dejó. Caro, buenos días, bienvenida y estamos muy contentos que quieras exponer este libro tan interesante para nosotros. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias. El libro, pues, digamos que cuando estábamos en ese proceso de lectura del libro, pues, me acerqué a la gerencia para
para socializar pues como ese conocimiento que nos deja este libro, porque me pareció muy interesante y lo relacioné con aspectos laborales, aunque el libro nos orienta mucho a todo el tema de negociación y de empatizar con las demás personas y el entorno pues en que nos encontremos, y hace un énfasis, y es que nosotros a veces le tenemos un poco, digamos, de temor o de susto a los procesos de negociación, pero siempre estamos, desde que nos levantamos, en todo momento en el entorno, haciendo procesos de negociación. Entonces, pues desde el momento en que salimos de nuestras casas, interactuamos incluso con la misma familia, compramos algo en la tienda, siempre estamos en ese proceso de negociación. Entonces, lo relacionado un poco con el aspecto laboral en particular, y ahora les voy a contar pues de qué manera se realizó o lo realicé, y es que el libro pues si bien nos invita a generar empatía y a establecer procesos de negociación con otros entornos, también nos habla de 9 tácticas o de 9 principios que nos ayuda en ese proceso de negociación. Entonces es un libro muy orientado a todo el tema de comunicación y de inteligencia emocional. Entonces eso fue pues como lo que me pareció muy chévere. Bueno, vamos a mirar los 9 principios del que nos habla el autor. Uno de ellos es gánate la confianza y obtén toda la información posible. Entonces hace un énfasis que cada persona en una negociación quiere ser entendida, escuchada y aceptada. Lo relacioné un poco, ahora que estamos pues como con toda la actualización del plan estratégico, lo relacioné un poco con el plan estratégico, y es que de acuerdo pues con el alineamiento que nosotros tenemos desde la parte normativa, la primera entrada es identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Y yo decía, ven, qué interesante, porque cuando las empresas identifican esas necesidades y expectativas de los colaboradores, de los clientes, de los proveedores, eso hace que esos aliados quieran tener una negociación con nosotros porque están siendo escuchados, porque se ven identificados con nosotros y están siendo aceptados dentro de la organización. Y para la organización esa información es muy valiosa porque le ayuda a desarrollar una parte de su plan estratégico, ¿cierto? Y digo una parte es porque hay otras entradas adicionales. Entonces, ese primer principio de gánate la confianza y obtener información posible está muy orientado a la escucha. Escuchar qué quiere la otra persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, para empezar a conocer y a identificar por dónde voy a orientar ese proceso de negociación. Entonces, el primer principio es escuchar y entender al otro. Otro principio es conviértete en un espejo de la contraparte. Entonces acá hablamos que el proceso de negociación, pues uno como negociador y la contraparte que también está en ese proceso de negociación, la idea es generar esa relación como si fuera un espejo, ¿cierto? Entonces el libro nos habla de que nosotros por seguridad nos queremos sentir en un ambiente muy familiar, ¿cierto? Y eso es lo que nos da confianza. Y que como seres humanos nos sentimos un poco temerosos ante lo desconocido. Entonces, cuando tenemos una posición, digamos, como muy rígida frente al otro o muy invasiva de ese entorno con el que voy a negociar, la otra persona o la contraparte de entrada va a decir como que no, pues como a esa negociación, no. Así a veces no le da lugar pues como a la conversación, a mirar qué se quiere, a entender al otro, porque ya de entrada la mirada, la misma posición, el mismo tono de voz, estoy generando una barrera con la otra persona. Entonces, cuando ese principio nos habla de conviértete en un espejo, dice que es importante tener una sonrisa, tener una mentalidad positiva con el otro, la escucha, ¿cierto? Brindarle esa seguridad a la otra persona, incluso desde la misma comunicación no verbal, que es la posición en que nos encontramos. Si esa persona está en una posición, digamos, rígida, pues como tensa, uno estar en esa posición tranquila, sentado de una manera tranquila, hablando en un tono de voz tranquilo, pues va a permitir que esa persona genere ese vínculo de confianza y ya se empieza a sentir tranquila también. Y dice que es para lograr, digamos, conectar con esa comunicación,
es importante, o una estrategia es que las 3 últimas palabras con las que termine la otra persona inicie yo la conversación, ¿cierto? Entonces, no sé, no, es que no puedo realizar eso. Entonces, no puedes realizar eso, pero te sugiero que realicemos o que evaluemos, ¿cierto? Entonces, iniciar el diálogo con las 3 últimas palabras que expresó la otra persona, perdón, o la contraparte, permite hacer esa conexión, ¿cierto? Generar ese vínculo de confianza. Otro principio dice, no te involucres en los problemas de tu contraparte, pero identifica muy bien cómo se siente. Entonces dice que cuando estamos interactuando con alguien, es necesario observar su rostro, sus gestos y su tono de voz. Al hacer esto, nuestro cerebro se alinea y sucede una resonancia neuronal. Esta parte es, si bien también el libro dice que no nos involucremos con las emociones de la contraparte, porque a veces de pronto esa persona está en un nivel emocional no acorde con lo que yo quiero llegar en el proceso de negociación. Entonces, si está enojada, la idea es pues yo no alterarme, porque si no, se va a romper ese vínculo de negociación. Lo que se busca es en ese momento poder manejar la tranquilidad, escucharlo en todo momento. Entonces, si esa contraparte está en un nivel emocional que no me va a permitir llegar a un acuerdo o a una negociación, yo continúo con la escucha, ¿cierto? No me involucro, no me enojo, pero simplemente lo escucho, ¿cierto? Lo escucho, lo que les decía de la posición, estoy en una posición tranquila, y eso permite que la persona pues vaya nivelando ese nivel que tiene pues en su emoción. Esa parte la relaciono un poco como cuando llegamos a esos acuerdos con los equipos de trabajo. Entonces, pues ahora que estamos como en todo ese proceso de validar los requisitos necesarios para poder la empresa renovar los certificados del ICONTE el próximo año, y nos sentamos con otros procesos a alinear o ajustar esos procedimientos. A veces se presentan de pronto en esa diferencia de opinión un poco de fricción, ¿cierto? Y no está mal, porque en los procesos de negociación simplemente no es estar de acuerdo todos, porque ya no sería una negociación, ¿cierto? Es poder expresar ese sentir, pero generar esa confianza. Entonces, no es, por ejemplo, que va a hablar alguien de mi equipo de trabajo y yo lo miro feo o le arrugo la frente como, pues no, quédese callado. Eso no va a generar, digamos, esa conexión, y no va a generar ese proceso de empatía con la otra persona, ¿cierto? Entonces, esa parte la relacioné con ese trabajo en equipo que realizamos continuamente cuando vamos a llegar a unos acuerdos en los procesos. Y también habla, esta de no busques, que es otro principio, no busques el sí de la otra parte a cualquier precio. Lo que nos habla es que no siempre en los procesos de negociación yo voy a obtener de entrada un sí. Digamos que un no está mal, siempre hay que cuidar el sí y controlar el no, es lo que nos dice el libro, pero generar presión por un sí no va a generar, digamos, como en la otra persona, lo que hablaba de la empatía táctica, que es una habilidad de comunicación que nos ayuda a entender el sentimiento del otro, sino que yo ya le estoy imponiendo. Entonces, cuando la contraparte se siente que le está imponiendo un sí, que lo está obligando a un sí, simplemente pues la persona pues no va a aceptar ese proceso de negociación y dice, ay no, pues puede ser muy bueno, pero esa posición de ese negociador no me va a permitir analizar todas las variables para yo poder decir no o sí. Y también nos dice que no siempre un no es porque ya está cerrando el proceso de negociación. A veces uno es, no, venga, lo voy a pensar,
no, estoy en desacuerdo con esto, pero podemos llegar a acuerdos con esto, o dame un poco más de información para poder evaluar si me conviene ese proceso de negociación, o por qué no podemos llegar de pronto a este punto intermedio en estas variables, ¿cierto? Entonces, esto lo asocio mucho a la gestión del cambio y en los procesos, digamos, organizacionales, a veces los cambios como tal, por si el cambio no genera un trauma, pero lo que genera barreras, lo que genera oposiciones, es incorporarlo a las personas, ¿cierto? Porque de pronto a veces nos acostumbramos a hacer algo de la misma manera y puede que no sea la manera más eficaz ni más óptima, pero ya se volvió parte de mi día a día y de mi rutina, y desaprender y volver a aprender una nueva metodología nos cuesta a todos, ¿cierto? Entonces las empresas, para poder hacer esos procesos de cambio, lo que realiza es lo que llamamos la gestión del cambio, y es poder incorporar ese cambio que la alta dirección desea implementar dentro de la organización, pero llevando a las personas a que estén convencidas de ese cambio. Entonces lo asocio a esa parte de esa gestión del cambio, porque uno siempre genera resistencia. No, eso no es viable, eso no, eso va a generar demasiados reprocesos, y no escuchamos cuáles son esos temores de la otra persona, lo que hablábamos en el principio 1, escuchar y empatizar. Entonces esa es pues como la clave de este principio. Y el no siempre es malo, es una puerta para buscar otras posibilidades para que el oponente, llevar al oponente a que esté de acuerdo pues con lo que yo le estoy planteando como negociador. Bueno, así es. La simple frase que transforma la manera inmediata de cualquier negociación. Escuchar, así es. Es mucho mejor que escuchar un sí. Entonces, lo que nos habla este principio es que el proceso de negociación, a medida que yo lo voy realizando, la idea es ir como resumiendo, recordando los acuerdos con los que yo estoy llegando. Pasa mucho en las reuniones que a veces las reuniones o los grupos primarios son de 1 hora, de 2 horas, o incluso pues puede ser de menor tiempo, pero cuando uno sale de la reunión, uno sale con una información y las otras personas salen con otra información, y uno empieza, venga, que la reunión se va a hacer dentro de 8 días, no, que se canceló dentro de 8 días, no, pero después dijeron que sí, que era dentro de 8 días. Entonces salimos desinformados muchas veces, porque durante ese proceso de homologación o de negociación en un grupo primario, no estamos recordando los acuerdos en que se están llegando en ese determinado tiempo. Entonces, una estrategia es ir resumiendo o recordando, digamos, como esos puntos que se van alcanzando en la negociación, para que llevar a la contraparte que esté, digamos, como claro con la información, irlo llevando un paso a paso a que acepte el acuerdo con el que yo quiero o con el que yo estoy negociando, pues llevarlo a que esté de acuerdo conmigo en ese proceso de negociación. Entonces, pues fundamental utilizar la palabra así es, ¿cierto? O es correcto, para ir llegando a esos acuerdos. Otro principio es el tono de voz. Entonces dice que la mayoría de las situaciones requiere un tono de voz diferente. Por ejemplo, una voz positiva que comunica que eres fácil y empático. Pone las cosas, digamos, la situación en una dirección más positiva. Entonces, él nos hablaba, el autor, de tres tipos de voz. Entonces, una es la voz del locutor de radio, pues ahí dice locutor de radio nocturno, que es una voz suave, una voz tranquila, que lo que busca es que la otra persona no se sienta intimidada y dice, ve, esta conversación está chévere, ¿cierto? Porque ya de entrada le estoy generando un espacio de empatía, le estoy generando una posición tranquila para que no se sienta invadido. Y adicional, le estoy poniendo a la negociación un tono de voz tranquilo, ¿cierto?
esa es una forma pues de comunicarse. Otro es un tono de voz positivo, que la contraparte lo sienta uno optimista, ¿cierto? Como que uno diga, ay, tan bacano. Muchas veces cuando le están vendiendo a uno un producto o un servicio, nomás es con escuchar a la persona, uno se lo compro, ¿cierto? Entonces que la persona se sienta convencida y motivada y muy, muy optimista de lo que está ofreciendo con esa contraparte. Y lo otro es un tono de voz asertivo directo, que dice que no en todos los casos se utiliza o no en todo el proceso de negociación, y hay que tener un poco de cuidado con este tono de voz, porque puede a veces significar como imponerle algo a la otra persona. Entonces, solo en algunos momentos de la negociación, cuando ya se está, digamos, como logrando el objetivo, hay que tener un tono de voz muy asertivo para que la otra persona vaya, digamos, cerrando ese nivel de negociación, o alcanzando o aceptando, digamos, como esa propuesta que yo le estoy realizando, que finalmente es lo que se pretende en los procesos de negociación. Justo es la palabra más poderosa en una negociación. Entonces nos habla que en esos procesos de negociación, primero hay que lograr ser justos, pues que obtengamos, digamos, como la fama de justos, de que uno es con la contraparte, es justo con lo que dice, no lo estoy engañando, ¿cierto? Porque cuando uno en un espacio dice algo y en otro espacio dice lo contrario, ahí es donde no hace justicia a lo que se quiere vender o a lo que se quiere proponer. Eso lo relaciono mucho con las políticas y procedimientos, porque todos como líderes de procesos generamos, pues con la aprobación de la alta gerencia, una política y unos procedimientos. Entonces sucede mucho que dice, bueno, pero es que en el procedimiento usted dice que la promesa de valor son 8 días y ya van 20 días y no me ha cumplido. En el procedimiento dice que este producto o servicio va a llegar bajo estas características, y en realidad ni siquiera es lo que me estás ofreciendo, ni en el tiempo, ni en la calidad del producto o servicio. Entonces, cuando no se cumplen esos acuerdos que están definidos dentro de las políticas y dentro de esos procedimientos, las personas se sienten engañadas y dicen, no, pues entonces, ¿para qué genera como negociador un lineamiento si no se va a cumplir? Entonces, esta palabra de justicia lo asocio mucho a los procedimientos y políticas de la empresa, que si eso es lo que se declaró dentro de un procedimiento, pues conózcalo y cúmplalo, y si por algún motivo no lo podemos cumplir, pues informemos a la contraparte para que esa contraparte diga, bueno, con esos procesos sí se pueden hacer negocios porque en realidad cumplen esos acuerdos del nivel de servicio. Entonces, ese es pues como otro de los principios que nos establece el libro, el autor en el libro. Listo. No acepte las demandas de la otra parte tal como las dice. No te comprometas y no te apresures. Es esencial tomarse el tiempo necesario, incluso cuando tu contraparte establece plazos. Recuerda, tu trabajo es aprender sobre la otra parte, y si estás presionando por falta de tiempo, lo más probable es que tu juicio se nuble, ¿cierto? Entonces, eso es dice que en los procesos de negociación hay que tener paciencia. Mira que ahora hablábamos en la parte de gestión del cambio. No quiere decir que porque las organizaciones realicen gestión del cambio, todos inmediatamente se van a montar en el bus del cambio. Es lo que esperaría la alta dirección de una organización. Pero con algunos hay que hacer de pronto un trabajo más detallado, mirar qué otras variables necesita la empresa para que esa persona se monte en ese bus del cambio. Entonces, muchas veces estamos como en ese proceso de negociación y a la final la otra persona dice, no, venga, pero es que no me parece, o porque, y simplemente decimos, vea, es lo que yo diga y ya, ¿cierto? Porque yo soy el que mando. Entonces, lo que ya me colmó la paciencia, ¿cierto? Entonces, lo que dice este principio es, venga, tenga paciencia, permita que la otra persona
evalúe. Cuando uno obtiene un no o una resistencia, uno como negociador debe cambiar la estrategia, ¿cierto? Debe cambiar la estrategia y llevar a la persona a que diga un sí convencido de lo que yo le estoy vendiendo, lo estoy ofreciendo en ese proceso de negociación. Pero entonces no realizar una gestión para luego ya salirme de la ropa y decir, ay no, definitivamente no logramos a un acuerdo y me enojo y me voy, porque ahí estaría ya de una vez como negociador tirando ese proceso de negociación y cerrándolo con un no. Dale, dame. Entonces, y la última lección o el último principio dice, prepárate hasta el extremo. Dice, la negociación es un juego de estrategia, es crucial conocer a la contraparte de pies a cabeza. Es por esto que siempre tienes que dejar que él haga la primera oferta, ¿cierto? Es perfectamente normal que la primera oferta sea extrema, casi siempre es así, es el punto de partida. Recordemos que eso lo asocié en principio a todo el tema de planeación estratégica y relacionando cómo la empresa realiza ese proceso de planeación estratégica es escuchar a todos los procesos, a las direcciones, evaluar qué se logró, qué no se logró, qué nos faltó, si es un tema de recursos, si es un tema de competencia, si es un tema de medición, ¿cierto? Y ahí lo evaluamos un poco cuando nosotros miramos las no conformidades, que a veces lo vemos como si fuera algo negativo en nuestros procesos y no nos damos, digamos, a la tarea de entender este proceso. Y es que una no conformidad finalmente nos lleva a un proceso de negociación de principio a fin, porque yo estoy evaluando todas las variables para poder entender ese proceso de negociación. Entonces estoy evaluando las causas a través de las personas, estoy evaluando si de pronto los recursos no son suficientes o necesarios o no hay una buena administración de los recursos para desempeñar ese proceso, o si de pronto no tengo un buen proceso de medición o un buen proceso, un buen método de trabajo, ¿cierto? O si las condiciones del entorno no son las adecuadas para yo poder desarrollar ese proceso. Entonces, esto me permite conocer de extremo a extremo todas las variables que se requieren para que una negociación esté dada. Entonces, por eso pues lo relacionaba con la parte estratégica, porque lo que hace la empresa es recoger visiones, recoger información de afuera, del entorno, evaluar todo el contexto organizacional para poder decir, venga, ese es el camino que debemos tomar, ¿cierto? Entonces, esta última lección finalmente lo que nos invita y lo que nos lleva es, bueno, evaluemos esa contraparte de principio a fin, escuchemos, comuniquémonos, tengamos una posición tranquila al momento de negociar, utilicemos un tono de voz adecuado para que se puedan dar las condiciones de negociación, ¿cierto? Esos son pues como los 9 principios que nos hace referencia el autor en el libro, que uno lo puede asociar a muchos aspectos de su vida, en la parte familiar, en el entorno social, en la parte profesional, ¿cierto? Que finalmente siempre estamos en un proceso de negociación y que eso no es algo puntual, es siempre, siempre con los hijos, con los hermanos, con las parejas, entonces siempre estamos en el proceso de negociación. La invitación es escuchémonos, comuniquémonos adecuadamente, lleguemos a acuerdos, busquemos estrategias para que esa contraparte finalmente acepte ese proceso con el cual yo estoy negociando. Y acá al final hay una reflexión que dice que negociar no es una ciencia exacta, es un conjunto de habilidades y competencias que nutren tu inteligencia emocional. Se enfoca en la capacidad de escuchar, analizar a la contraparte, establecer empatía y no perder el control. Siempre atender, entender, comprender y resolver. Con esta reflexión, finalmente lo enmarco en el proceso de comunicación. Y como estoy haciendo la relación de pronto con un tema laboral,
y normativo, pues que es el rol que desempeño dentro de la empresa, además pues, que me gusta muchísimo. El libro siempre habla de realizar preguntas calibradas y lo asocio mucho al proceso de comunicaciones. Dentro de la norma habla quién comunica, qué comunica, cómo se comunica, dónde y cuándo, ¿cierto? El proceso de comunicaciones nos invita a tener esa comunicación asertiva con las otras partes al interior de la organización, y cuando se habla de las preguntas calibradas es bajo ese lineamiento. Entonces, ¿qué es lo que quieres y cómo lo quieres y cómo cuándo lo necesitas? ¿Cierto? Eso es lo que hace referencia a preguntas calibradas. Preguntarle a la otra persona, entender el lenguaje de la otra persona y poderme vincular a la emoción de la otra persona para poder llegar a un proceso de negociación. Eso es pues como lo que leí, lo que entendí del libro y bueno, sería pues, muchísimas gracias, Caro, muy buena esta exposición. Le damos muy bien, mire, tenés muchos corazoncitos ahí, muchas manitos, muy bien. Le damos paso a nuestro gerente para que nos termine esta reflexión antes de darle paso a Kate, para que empecemos el juego y poderlos escuchar, que los queremos escuchar también, porque este libro, la verdad, es que tiene muchas interpretaciones. Bravo, Caro, mira, qué montón de aplausos tiene. Muy bien, entonces, muy bien, Caro, muchas gracias. No, excelente la exposición con lo que vos decís. Seguramente cada uno le dará pues y recogerá desde su visión lo que significan estas 9 técnicas que nos plantea el libro, que es importante que lo tengamos muy en cuenta. Yo creo que yo lo resumiría en esas 9 técnicas, que es muy importante al momento de negociar. Primero, conocer bien lo que quiero negociar. Segundo, tomarme todo el tiempo y sin afanes para poder negociar. Y tercero, de alguna manera, tener de alguna manera la posibilidad de no dejarme sacar de la contraparte. Yo creo que lo he manifestado en otros espacios, en toda negociación es importante el conocimiento, la información, el tiempo, ¿sí? Y el poder que tiene o adquiriendo uno en la medida en que tiene la posibilidad de controlar y manejar a la contraparte. Y hay un tema importante que toca el libro, y es que las negociaciones deben ser justas y transparentes. Yo creo que ese tiene que ser, en la medida en que se haga una negociación justa y transparente, se va a generar una relación gana-gana. Ninguno va a quedar de alguna manera inconforme. Entonces, esto nos sirve, y a mí me gustaría, pues antes de que hiciéramos el ejercicio que tenemos planteado, que también expresaran como qué les queda a ustedes de este libro, desde la perspectiva de cada uno, qué se lleva cada uno del libro, que diga, ve, este libro me enseñó a mí esto, o desde la exposición que hizo Caro, me deja a mí esto, para llevármelo para mi vida personal, mi vida laboral, mi vida en comunidad, como parte de un regalo que nos da este espacio de aprender de técnicas de negociación. Entonces, abriría ahí, yo creo, unos 5 minuticos que nos cuenten algunos qué le deja a usted este libro, qué se lleva usted de este libro. ¿Sí? Daniel Solamano. Después la doctora Beatriz Palacios. Dale, Dani, por favor. Y bueno, buenos días. Beatriz, dale. Bueno, buenos días para todos. Pues básicamente pues el libro pues fue muy interesante en cada uno de sus capítulos y nos dice, o digamos que de cierta forma nos enseña cómo a enfrentar o superar los rechazos que vamos teniendo en los diferentes momentos o en las diferentes etapas de la vida, ¿cierto? Independientemente pues del tipo de situación que nosotros podamos estar teniendo, bien sea en una negociación, un aspecto personal. Nosotros todo el tiempo estamos en constante negociación, bien sea con los hijos, con la familia, con compañeros de trabajo, con los amigos, estamos negociando. Es casi que nos
nos da como esas, a partir de como que cada uno de esos capítulos, mediante ejemplos simples que se vuelven como relevantes, aplicar como esas situaciones muy comunes que se puedan presentar y aprender como a superar esos temores o esos miedos frente a un rechazo, frente a que nos digan que no. Coloquialmente nosotros decimos, pues ya él no lo tenemos de entrada, vamos a buscar que nos digan el sí. Entonces básicamente es como eso, como seguir enfrentando y poder ir teniendo como esa oportunidad de ir mejorando, bien sea en el discurso, bien sea en la conversación, como le decía Caro, en esos gestos o en esas actitudes no verbales que uno pueda tener al momento de tener como la conversación. Básicamente es como lo que, el desafío que nos tiene pues el libro de Rompe la Barrera del No. Perfecto, muchas gracias, Dani. La doctora Beatriz Palacio, dale, doctora. Buenos días para todos. Buenos días. Don Jorge, este libro me llevó a mis inicios en la universidad. Le cuento que me gustó mucho porque tenía mucha información de neurociencia, neuropsicología, porque involucra como todas las emociones primarias del ser humano. Carolina nos lo explicó muy bien y cómo identificarlas para poderlas controlar. Entonces él nos lleva como por toda esa experiencia que él tiene desde su trabajo en el FBI y luego nos va como iniciando de una manera personal, conocer, controlar todas estas emociones en nosotros, con esa escucha, como ir involucrando todas esas emociones y verlas en el entorno para luego poderlas evaluar y observarlas en el otro. Me pareció como muy importante identificarlas y poderlas controlar en nosotros mismos para ya poder llegar a esa negociación y poder llegar a controlar en ese otro individuo lo que nosotros queremos, que es ese sí, romper esa barrera del no. Entonces me sentí como leyéndome un libro universitario de mis clases de psicología, don Jorge. Oh, muchas súper. gracias. No, la verdad, muy agradable escuchar pues el resonar que le deja a cada uno de ustedes el libro, y eso es lo que pretendemos, que a cada uno nos deje pues alguna enseñanza, nos traiga y nos lleve a recordar aspectos de lo que hemos vivido nosotros en nuestra vida académica o en nuestra vida laboral o personal. ¿Alguien más quiere compartirnos el resonar del libro? Nubia Esperanza alzó la mano. Dale, Nubia. Gracias. Bueno, definitivamente es un libro, como lo decía Dani, que lo lleva a uno a interiorizar todos esos procesos que uno vive día a día y esos tipos de negociación que van diferenciados si son en el hogar o son en el trabajo. Pero yo creo que parte de ese conocimiento que debemos tener cuando entramos a una negociación es también conocer qué cosas no son negociables, ¿sí? Porque yo creo que tanto en el hogar hay cosas que no son negociables y en la empresa también, y muy seguramente enmarcadas, por ejemplo, en el programa de ética. Entonces, eso también lo debemos tener claro, porque si bien hay que escuchar a la otra parte y entender, seguramente hay cosas en las que definitivamente no. Entonces, eso también fue parte como de la reflexión que realicé del libro, y pues definitivamente hay que buscar esa empatía y sobre todo tener esa escucha en lo que te está diciendo el otro, porque a veces, y estamos viviendo en un momento que el tiempo pasa y estamos de afán y estamos en una reunión, pero estamos haciendo otra cosa y no nos tomamos el tiempo, no solo para tomar esa decisión, sino para escuchar al otro. Entonces, yo creo que muy chévere el libro y creo que esas son las reflexiones que me quedan. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nubia. Alex también, Alex Junior, bienvenido, Regional Suroccidente. Dale, Alex, te escuchamos. Buenos días a todos. Buenos días. No, una pequeña, algo que me parece curioso y lo he venido, digamos, escuchando en diferentes, como puede ser, capacitaciones o conversaciones, es una palabra que se queda en todo, y es el tema de la escucha activa. Vamos a dos palabritas, le interpreto yo que es como la base para desarrollar otras habilidades. De ahí depende mucho el poder desarrollar la empatía, el poder desarrollar esa habilidad de negociación, el poder desarrollar la capacidad de comunicación asertiva y otras habilidades que nos van a permitir, digamos, avanzar en nuestro desarrollo personal.
Entonces yo creo que la tarea es como, ¿de qué manera yo puedo desarrollar esa escucha activa? ¿De qué manera puedo fortalecerla? Y este libro muy interesante, me tomaré el tiempo preciso para leerlo a profundidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alex. ¿Alguien más quiere compartirnos el resonar del libro en él? Bueno, seguramente que algunos tendrán también para expresarlo, pero no quieren hacerlo en el momento. Entonces, agradecemos a todos los que se han atrevido a participar. Excelente, esperemos que después tengamos muchos más participantes que nos cuenten su resonar. Entonces, vamos a pasar al ejercicio que tenemos planteado para hoy, para resumir el tema. Importante la reflexión final. Recuerden que la atención es fundamental en los seres humanos. Es la cuarta necesidad, lo he contado en muchos espacios. Recuerden que la primera necesidad de los individuos es el aire, la segunda es el agua, la tercera es la comida y la cuarta es la atención. Entonces, si nosotros desarrollamos la capacidad de atender al otro, seguro que estamos dando un avance importante en poder aprender bien de negociación. Después de atender, pues es tratar de entender lo que el otro nos está manifestando. Después de entender, procesar buscando comprender todo lo que nos quiere decir y a partir de ahí poder tomar decisiones de manera tranquila, y por eso es importante tomarnos el tiempo, no de manera apresurada. Gran parte de los problemas que nos ocurren a cada uno de nosotros es por la premura con las que tomamos decisiones o resolvemos las situaciones que nos enfrentan. Entonces, voy a darle paso entonces a Damaris y a Caro para que arranquemos con el ejercicio que tenemos planteado para hoy como dinámica de lo correspondiente al libro. Dale, Dama, por favor. Claro que sí. Y para eso voy a invitar a Catherine, que nos va a contar de qué se trata este juego. Hola, buenos días. Pues inicialmente es como alineamos la negociación con el ajedrez y que aunque tenemos fichas distintas, roles distintos, siempre todos tenemos el mismo objetivo, que en este caso es proteger al rey, y que lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Todos tienen una carrera o una profesión distinta, pero que en su desempeño logran cumplir ese mismo objetivo. La idea acá es que sin importar la ficha, aunque todas se mueven de manera distinta, tenemos que las torres se mueven en diagonal, los peones hacia adelante, el alfil en diagonal o entre otras. Lo importante siempre es avanzar, ir hacia adelante para alcanzar esa meta que tenemos y hacia alcanzar el éxito. Entonces vamos a empezar, por favor, a levantar las manos y en ese mismo orden vamos a ir diciendo qué ficha decidimos mover. Entonces primero va el blanco, luego va el negro y así sucesivamente. Entonces, por favor, empecemos a levantar las manos, o si no, pues empiezo pues como a llamar a todos los participantes que tenemos en línea. ¿Qué rol cumplen las palabras? Porque ¿Cómo? no entiendo. ¿Qué rol cumplen las palabras dentro del juego? Bueno, acá las palabras, la idea, como decía, es ir avanzando. Entonces, supongamos que si yo avanzo con el peón blanco que está de cuarto de la izquierda hacia la derecha, voy a llegar a transparencia. Movamos por esa dama. Listo. Entonces, por ejemplo, para mí la transparencia en la negociación es muy importante porque es la confianza que yo le estoy dando a la otra parte de que estoy realizando como tal el procedimiento bien. Y por eso es que quiero que se lleve a cabo la negociación. No sé, Ani, si de pronto quieres escoger entonces, ya que hablaste, una de las negras y nos dice a cuál podemos avanzar. Ok, entonces el peón que está de tercero, por ahí por donde moviste la otra, que avanza hacia empatía. ¿Por qué es importante la empatía al momento de hacer una negociación, Ani? Pues la definición de empatía que yo tengo es ponerse en el lugar de la otra persona.
Y el momento de la negociación, esa habilidad es muy importante porque es saber o entender un poco lo que la otra persona quiere, lo que siente y a qué quiere llegar o qué de pronto le puede estar pasando por la cabeza en ese momento. Entonces, para mí es importante porque nos ayuda a adentrarnos un poquito más en la otra persona y a negociar más fácil. Muchas gracias. Dale, Joan. El peón blanco, de derecha a izquierda el tercero, estrategia. Me parece muy importante en la negociación pues tener obviamente una estrategia, un plan de acción en caso de, sí, para también no esperar que el cliente o la persona encargada del área nos llegue o llegar con, digamos, con argumentos en algún momento si nos llega a pasar pues en caso de novedad y en caso también de mejoras. Gracias. Administrador contrato Fundación Éxito. Hola, te escuchamos. Hola, buen día. Estaba con el micrófono apagado. Avanzaría la jugada con el peón del tiempo, el que está al frente del tiempo, el peón negro. Muy importante el trabajar el tiempo, saber trabajar el tiempo. Si jugamos con empatía, transparencia, adecuamos una buena estrategia manejando el tiempo, podemos avanzar. Muchas gracias. Por acá tenemos conectado a Liliana Sánchez. Bueno, levantó la mano Dani. Dale, Dani. Movamos el peón movamos el caballo blanco que está al lado de la torre hacia sonreír. En el tema o frente al tema pues de sonreír, pues básicamente es generar como confianza al momento de generar pues como ese tema de la negociación. Cuando ahí está la sonrisa se genera, digamos que de cierta manera lo que mencionaban ahorita respecto al tema de transparencia también pues va muy asociado. La sonrisa puede generar confianza, puede generar que el ambiente se torne un poco más ameno para generar una mejor conversación. Gracias, Dani. Dale, Johnny Alejandro. Hola, Catherine, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Catherine, el peón de análisis. Listo, ¿por qué? Bueno, porque me parece que es fundamental tener un análisis de las situaciones que se presentan a diario en cada uno de nuestros entornos, sea personal o familiar, y poder tener una transparencia frente a la ejecución de las actividades que se realizan, al igual que podemos manejar un tiempo preciso para la ejecución de ellas, dándole así un cumplimiento exacto a las actividades o rutinas que cada uno de nosotros tiene establecido, sea en la vida personal o en la vida laboral. Muchas gracias, Johnny. Bueno, ¿quién más quiere participar? Dale, doña Gladys. Bueno, el peón negro que está, ¿cierto? Toca el negro. Exacto, que vas así es. Sí, señora. Entonces esa es una palabra de conexión fuerte que te pone en sintonía con el querer del otro y le hace sentir que estás en el puesto en el lugar de él, que involucra esa respuesta con todo el contexto que quiere, no es simple sí. Muchas gracias. Bueno, por ahí está conectada Elsie. Si nos quieres decir cuál ficha podemos mover. Hola, ¿cómo estás? Claro que sí. El peón blanco queda al sí. ¿Esto por qué? Porque yo pienso que en todo tipo de negociación, pues uno siempre busca algo, ¿cierto? Y ese algo es obtener siempre un sí, aunque no sea siempre lo que uno consigue, pero es lo que siempre yo creo que todos llegamos a buscar.
Listo. Jorge Rafael, cuéntanos cuál podemos mover. De la negra, el justo, el peón que va directo al justo. Pongámoslo acá. ¿Por qué esa palabra? Porque es que eso es una forma de que nosotros podemos mostrar seguridad con nuestro alrededor. Cuando nosotros somos justos, somos coherentes, generamos un cierto grado de confianza hacia las demás personas, y es por eso que esa palabra empatiza mucho con, más que todo con el tema de las negociaciones, con el tema familiar, con el tema afectivo, con el tema social, porque nos permite generar un tono de confianza al mostrar que nosotros somos una persona, como lo dije, valga la redundancia, somos una persona justas. Genera mucha confianza esa palabra. Listo, Jorge, muchas gracias. Dale, dama, cuéntanos tú qué tienes por decir respecto al libro. No, Kate, listo, no. Agradecerles a todos. Estas palabras reúnen como esas claves que nos dio Caro, y lo que tengo para decirles es que no, que muy rico que aprovechamos este espacio, que estas palabras son claves: la empatía, el análisis, el objetivo, el tono de voz, sobre todo la forma de comunicar es muy importante en todas las negociaciones. Y ahora le doy paso a Jorge porque vamos a seguir con algo muy importante, y es presentarles nuestro nuevo libro, que de verdad los invitamos, se los vamos a enviar a todos por correo, a ustedes, a sus equipos, para que los invitemos a leer este nuevo libro que tenemos para ustedes, y le doy paso a nuestro gerente para empezar a contarles de qué se trata. Gracias, dama. Catherine, muchas gracias por la dinámica ahí, que no te había dado los créditos, a Dani también, que apoya el desarrollo de la actividad, a todos los que participaron, muy activos. Qué bueno pues ir contando cada vez más con más integrantes en este grupo de Libertura, que esperemos que día a día vaya creciendo. Tenemos entonces aquí la propuesta que hemos planteado para la próxima lectura. Es un libro de Marian Rojas Estapé, que seguramente lo han oído mencionar, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recuerde que uno atrae lo que piensa, lo que diga. Entonces, es un libro que el impacto de las emociones y de los pensamientos indudablemente tiene una influencia directa en el organismo de uno, inclusive en los genes. Hay gente que le pasan cosas malas a toda hora, es que creo que viven pensando y atrayendo cosas malas. Necesitamos pensar cosas buenas para atraer cosas buenas. Entonces aquí la doctora pues nos, ella manifiesta que la felicidad consiste en estar instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. O sea, lo pasado, pasado, ya no nos podemos quedar por atrás lamentándonos. Ya lo que tenemos que pensar es en un futuro soñador, un futuro bueno para cada uno de nosotros. Y el libro te atrapa, y seguro que nos va a cambiar la forma de pensar y de ver las cosas, como muchas veces la vemos de manera no tan positiva. Entonces, muchos de los trastornos que nosotros padecemos provienen de la incapacidad para gestionar nuestro presente. O sea, lo que les digo, nos quedamos en el pasado. Por eso ella dice que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En cómo hacer que te pasen cosas buenas, entenderemos toda la importancia de aprender a enfocar la atención y descubrir pautas para combatir los miedos, las angustias, y cómo canalizar las emociones negativas que nos llevan a que nos bloqueemos física y mentalmente. Entonces, yo los invito a que ustedes se animen, lo compartan con los compañeros, que se motiven muchos más a que leamos este libro. Buscaremos entre todos los que venimos participando quién se atreve a exponerlo. Recuerden que cuando uno se expone, pues aprende 2 veces, y que participemos de manera dinámica, como lo hemos hecho en el día de hoy, muy activamente en la socialización del libro que estamos poniendo
en este momento sobre la mesa que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? No quiero despedirme sin agradecerles a todos su activa participación, su vinculación a Libertura, y recuerden diligenciar el formato de asistencia como parte de la dinámica de ir construyendo un grupo cada vez más fuerte y más grande que se vaya enamorando de la lectura. No sé si tenga alguien alguna pregunta o quiera agregar algo al respecto. Bueno, parece que no. Todos estamos tranquilos. Invitarlos nuevamente. Entonces, les vamos a compartir en el día de hoy el libro de manera digital a todos los números que tenemos registrados. E igual si algún compañero también se motiva, pues se lo pueden compartir ustedes. La idea es que nos vayamos sumando en este espacio de Libertura. A ustedes por su atención, por su disposición. Dama, ¿se me queda algo pendiente? No, señor, todo está perfecto. No, bueno, entonces a ustedes no me queda sino desearles un resto de día maravilloso, un resto de semana lleno de muchas cosas bonitas, y nos veremos aquí nuevamente en el espacio de Libertura. Los espero a todos ustedes. Un abrazo, que tengan un feliz día. Muchas gracias para todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.